este caso. Ya. Ok, como les decía en el cursus, en realidad esta clase cae bien porque es una clase cortita, ¿ok? Entonces, ¿por qué una clase cortita? Básicamente nosotros hemos visto dos grandes, o sea, hemos visto el modelo de Mortensen en Pissarides, la primera básicamente 4 clases, ¿ok? Versión básica, versión con extensión. Y después la última clase hemos visto el modelo de wage posting. Y en el último, la de la tarea, por ejemplo, perfecto, que llegó Sebastián. Entonces, le estabas diciendo, esta es una clase cortita porque básicamente vamos a ver una otra versión, básicamente, o sea, otra interpretación de cómo modelizar el mercado laboral con fricciones, pero muy parecido básicamente a lo que ya hemos visto. Pero le voy a mostrar que una pequeña diferencia en términos de la hipótesis nos da consecuencias muy diferentes en términos de policy. ¿Y en qué sentido? Entonces, hemos visto el modelo de Mortensen en Pissarides en su versión básica, o sea, sin endogenous job distraction, básicamente un modelo en el cual ustedes tienen undirected search, que significa que yo trabajador, o sea, desempleado o la empresa, no es que podemos decidir a quién, o sea, dónde buscar. O sea, básicamente cuando se habla de undirected search, la idea es la empresa postea vacantes, el desempleado busca trabajo, se hace un random match, o sea, entra la matching function y pone juntos básicamente gente que busca con vacantes. Ok, ¿cómo se fijan los salarios? Con wage bargaining. El modelo de wage posting que hemos visto en su versión, decimos básica, la versión de Bardit Mortensen, o si quieren también la versión que hemos visto en el última clase, es diferente en términos de cómo se fijan los salarios, porque la empresa postea, básicamente la empresa propone un salario, como lo propone, maximizando su expected profits, bla, bla, todo lo que hemos visto, pero cuando yo busco trabajo, yo lo que yo conozco como trabajador o desempleado, es que existe una distribución de wage offers, esto es conocimiento común, pero yo no puedo direccionar mi búsqueda a las vacantes que abre una empresa en particular. Se dan cuenta que cuando yo dije la palabra direccionar, entonces vamos a tener la diferencia entre lo que es directed search versus todo lo que hemos visto hasta ahora, que era undirected search, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es el modelo que básicamente desarrolló Esper Moen en el 97. Entonces, esto es el paper principal, Competitive Search Equilibrium, y yo les muestro la versión como está un poco más simplificada de cómo sale en el manual, ¿ok? En el libro de Labor Economics. Pero sí, le voy a mostrar unos gráficos sacados del paper original. Y ustedes dicen, ¿a qué significa competitive search? Ahora vamos a llegar a qué significa competitive search, ¿ok? Entonces, la mega diferencia con respecto a lo que hemos visto hasta ahora es que vamos a considerar firmas que proponen un salario y tenemos perfect commitment. Entonces, en este sentido, estamos como lo que hemos visto recién, wage posting. Significa aquí no hay bargaining, aquí hay la empresa que dice, propone un salario y no lo va a cambiar. Entonces, no lo va a cambiar una vez que el match se forma. Entonces, en este sentido, tenemos perfect commitment. Pero, ¿la diferencia cuál es? Ahora, los trabajadores pueden elegir a dónde postular, básicamente. Entonces, la idea es, piensen a un mundo en el cual hay islas, ¿ok? En cada isla, o sea, yo como desempleado puedo elegir
básicamente dónde postular, o sea, en qué isla ir, ¿ok? Y estas islas van a ser diferentes en términos de una cierta característica, que van a ser el nivel del salario y la probabilidad con la cual yo encuentro trabajo. Pero yo puedo elegir en qué isla me voy, a qué isla me voy, ¿se entiende? Entonces yo puedo direccionar mi búsqueda. Entonces, cuando ustedes escuchan competitive search, básicamente competitive search es la manera para decir que estamos considerando un modelo donde hay wage posting y también directed search. Es diferente del modelo del paper de Mortensen, el último que hemos visto, porque allá es verdad que había wage posting, es verdad que habían vacantes que se abren, etcétera, pero la búsqueda era undirected, ¿ok? Era undirected search. Yo no podía elegir a cuál empresa decidía de postular. Yo postulo y después, o sea, me llega una oferta con una cierta probabilidad, etcétera, etcétera, pero no es que yo pueda elegir a dónde, a qué oferta postular. ¿Se entiende la mega diferencia que hay entre los dos frameworks? Entonces, en particular, el último que hemos visto y lo de ahora. Y la diferencia, entonces, repito una vez más, cuando se habla de competitive search, es para decir que hay las dos características al mismo tiempo. Hay directed search y hay wage posting. Entonces, ya en el caso del wage posting, habíamos visto que hay un trade-off para la empresa. Yo puedo elegir de proponer un salario alto, lo que me implica que va a ser más fácil rellenar la vacante, y también es más difícil que la persona se vaya porque hay on-the-job search, ¿ok? En este caso, no solamente hay este trade-off, sino que también del punto de vista del trabajador hay un trade-off. No sé si tienen la intuición, ahora veamos la intuición y después vamos a ver el modelo, ¿ok? Si yo, o sea, considerando que en equilibrio, tiene que haber un equilibrio por lo cual ir a cualquier de la isla es indiferente, ¿ok? Y ustedes se dan cuenta que en cada isla va a tener que haber una combinación que me deje indiferente. Entonces, si el salario es alto, si el salario que me proponen es alto, yo, como ustedes pueden imaginar, ¿no? O sea, si ustedes ven una oferta con un salario o piensan a un cargo, por lo cual saben de un cargo que está disponible con un salario muy alto, condiciones muy buenas. ¿Qué piensan ustedes? Que habrá mucha competencia. Entonces, habiendo mucha competencia, significa que va a ser más difícil. Estaba leyendo el chat, perdón. Va a ser más difícil que yo gane, que sé yo, ¿cómo se dice? A obtener este trabajo, ¿ok? Entonces, de un lado yo tengo un salario alto, pero de otro lado más competencia, por lo cual es más baja la probabilidad de obtener este trabajo. Ahora, el punto clave es efectivamente que yo como persona, o sea, no lado empresa, sino que lado trabajador, no puedo postular a toda la isla. O sea, aquí la idea es un poco, hay que ver si esta hipótesis continúa. Yo aquí tengo que elegir en qué isla irme, ¿ok? Entonces, la idea es que tengo que elegir porque no puedo estar en toda la isla al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué yo no puedo estar en toda la isla al mismo tiempo? O sea, si esto uno lo piensa en términos de, ok, ¿por qué yo no puedo postular a infinito trabajos? Miren, en realidad, aunque hoy en día sea básicamente painless, y no sé si ustedes ya han postulado alguna, no sé, internship o cosas de este tipo, no es que, aunque sea online y todo esto, no es painless en el sentido que, por ejemplo, muchas veces yo para postular a un trabajo tengo que escribir una cover letter, la cover letter tiene que ser targeted, o sea, no puedo hacer copy-paste siempre. Es verdad que muchas veces lo puedo hacer. O sea, postular no es simplemente enviar un CV, esta es un poco la idea.
pero estoy de acuerdo con ustedes. Esta hipótesis de decir que yo tengo que elegir en qué isla irme porque no puedo estar en todas al mismo tiempo, depende, o sea, no sé si es tan realista, no sé si es tan realista. ¿Se entiende la metáfora entre la isla y básicamente esto se traduce en diciendo que yo no puedo postular a todos los trabajos y siempre, o sea, tengo un costo de postular, por lo cual tengo que elegir a dónde postular. Ahora, es verdad que una persona no postula a un solo trabajo, ustedes postularán, o sea, uno puede ver el promedio de la gente, a cuántas vacantes está postulando, etcétera, pero seguramente no es solo una. Pero se entiende, o sea, la idea de decir yo tengo que elegir a qué isla irme. No puedo estar en Una todas al pregunta, mismo tiempo. ¿Mm? una pregunta entonces, ¿Sí? aunque en dos trabajos me ofrezcan el mismo salario, solamente postulo o aceptaría, postularía a uno. No, aquí la cosa es que tú tienes que elegir, o sea, básicamente van a haber dos trabajos, ¿ok? Imagínate que vamos a tener solo dos, como que hubiera solo dos islas, dos empresas, dos firmas, dos tipos de trabajo, que pensamos solo a dos. En este caso, entonces, lo que puede pasar es que una firma ofrezca salario alto y el otro ofrezca salario bajo. Tú tienes que elegir si prefieres tener una baja probabilidad, o sea, postular al salario alto, pero tener baja probabilidad de tener el trabajo, o postular al salario bajo y tener una alta probabilidad. No puede postular que serían como las dos islas, ¿ok? No puede estar en las dos al mismo tiempo. Tiene que elegir a dónde te vas. Pero no van a poder, no te van a poder, o sea, la diferencia es la combinación. Uno, salario alto, pero significa que va a haber mucha gente porque es interesante y entonces es más difícil obtenerlo, y el otro salario más bajo, pero más fácil obtenerlo. En total, o sea, en expected value, tú tienes que estar indiferente, ¿ok? Porque si no, todo el mundo estaría solo en una isla. ¿Se entiende mejor? Javiera, no sé si se entendió un poquito más. Sí, Ah, ya, sí, perfecto. gracias. Súper, perfecto. Ok, entonces, veamos, no sé si Sebastián, que me había escrito una pregunta también, está más claro con respecto a su pregunta, que decía cuál era los costos de pasarse de una isla a otra. O sea, yo no puedo estar o sea, yo tengo que elegir después, pues, si el modelo fuera dinámico, yo podría cambiar, ¿ok? Entonces, en este periodo, elijo esta isla, pasa el periodo, decido de postular a otra, porque si no estoy en steady state, puedo ir cambiando, esto es correcto, pero en cada momento tengo que elegir a dónde postulo, no puedo postular por todas partes. O sea, no puedo estar en toda la isla, ¿ok? Pero efectivamente mi interés puede cambiar, puede ser que en una cierta condición yo prefiero una isla y después vaya a preferir otra, según lo que me pasó entre medio. Esto es verdad, no tiene que ser siempre lo mismo, o sea, depende si estoy out of o in steady state. Ok, entonces veamos la versión, la parte de modelización, ok, que debería resultarle muy familiar en términos de todo lo que hemos visto. Veamos la consecuencia en términos de optimality, y si tenemos tiempo, si no se lo muestro el miércoles porque es una add-on, le muestro un paper recién que debería salir a publicación pronto, que usa este tipo de setting para decirle que esto no es pura cosa ni teórica ni vieja, sino que se usa, ¿ok? Claro, esta es la versión simple, después lo modelo para ser interesante, hay que ponerle más complicación, pero... O sea, ok, entonces básicamente la idea cuál es. A priori hay diferentes submarkets, entonces esta isla o submarkets es sinónimo, ¿ok? Entonces el index de cada isla va a ser I chica. Entonces, si en cada isla funciona que según cuánta, entonces la empresa tiene que elegir en qué isla irse, los trabajadores también. Una vez que estamos en cada isla, ¿ok?
En cada isla entonces habrá VI vacantes abiertas y UI gente desempleada. En este caso no hay on the job search, ¿ok? Solo la persona desempleada pueden buscar un trabajo. Entonces, en cada isla funciona con una matching function como ya la conocen. Entonces la matching function depende de, va a tener las características tradicionales, entonces puedo definir labor market tightness y puedo definir una, perdón, voy a usar annotate, puedo definir la job finding probability, F de tita, y la job filling probability. Entonces, esto desde el punto de vista del trabajador, con la probabilidad con la cual yo encontraré trabajo en la isla I, y esta es la probabilidad con la cual yo relleno la vacante en la isla I. ¿Ok? Entonces, en cada isla funciona con una matching function. Ahora, si yo soy, entonces, está todo indexado ahí. Si yo soy un trabajador y por ahora pensamos a trabajador homogéneo y una sola empresa, o sea, un solo tipo de empresa o un solo, sin un solo tipo de productividad, ¿ok? Después vamos a ver si podemos ver con diferentes productividades, pero si yo soy una persona, si yo soy un trabajador, ¿cuál es mi value function? R siempre, o sea, perdón, aquí I mayúscula es la value function del empleado. Recibo un salario, WI, porque el salario va a ser el salario de equilibrio de la isla I, ¿ok? Y con una cierta probabilidad exógena, S, separation rate, el match se destruye. Si yo soy desempleado, gano Z. Y ojo, entonces, puesto que aquí los trabajadores son homogéneos, Z es lo que yo puedo hacer como home production, no es que depende de la isla, es Z es sin I chico, ¿ok? Y con una cierta probabilidad, esto es igual a F of tita, con una cierta probabilidad encuentro trabajo, ¿ok? Ahora, la definición de indiferencia y de equilibrio es en expected value, o sea, ex ante, yo tengo que estar indiferente entre cuál isla irme para decir que cada isla va a haber algunas personas, porque si no va a estar básicamente vacía. Y entonces, el concepto de equilibrio es que en términos de value function del desempleado, yo tengo que estar indiferente, por lo cual, más que ponerle I, le vamos a sacar el I para decir que tiene que ser el mismo por across, o sea, a través de todas las islas. ¿Se entiende? Por lo cual, llamémosla simplemente U sin el subíndice I. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Las value functions son exactamente las cosas que ya conocen, ninguna cosa diferente. Ok, me bloquean si hay algo que no se entiende. Ok, entonces, si yo simplemente defino, entonces de la definición de la value function, escribo la value function del trabajador y voy a sustituir esta expresión en la value function del desempleado, y yo obtengo esta expresión. Esta expresión me dice, for a given U, ¿ok? Entonces, por un cierto nivel fijo de esta value function del desempleado, que entra aquí y entra aquí, esto me da básicamente una relación entre el nivel del salario y tightness. Nos acordamos que F primero de tightness es positivo, ¿ok? Entonces, esto me dice que, o sea, esta relación de manera implícita me define una relación entre tightness, básicamente, y salario. O sea, aquí me está diciendo, por un cierto valor de U mayúsculo, al subir del salario, baja la probabilidad de encontrar un trabajo, o sea, F of tita baja, ¿ok? Entonces, por un cierto nivel de U, yo voy a tener una relación entre salario y tightness que me deja indiferente, o sea, que me entrega el mismo valor de U.
¿ok? Y es exactamente el trade-off que hemos dicho. Yo voy a visitar yo decido de irme a una isla donde tengo una mayor probabilidad de encontrar el trabajo que pero va junto con un salario más bajo, o en otro lugar. O en otro lugar que me ofrece la combinación opuesta. El empleador tiene el trade-off que depende un poco parecido a lo que habíamos ya visto en el término de wage posting. Salario más alto, más fácil que rellenar la vacante porque va a venir más gente. Entonces, rellenar la vacante más rápido es algo positivo, pero tengo que pagar un salario más alto, que es un costo porque me da un instantaneous profits más bajo. ¿Ok? Entonces, entonces estamos de acuerdo que si esta relación básicamente yo la quiero representar, que es lo que que encuentran en el paper, ¿okay? Entonces me dice, si yo aquí represento salario y tightness, voy a tener una cierta relación decreciente entre salario y tightness por un cierto nivel de U. ¿Okay? Claramente esto va a depender por un cierto nivel de U. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? La cosa importante es, bueno, debería ser bastante intuitivo, pero la cosa importante es esta relación. Ahora la vamos a ver. La cosa importante es que esta relación, este trade-off que tiene el trabajador, la empresa lo interioriza, ¿ok? Entonces, punto primero, cuando se habla, esta es la relación 1, básicamente es esta relación, la relación entre tightness y, o sea, en particular, probabilidad de encontrar un trabajo y salario, ¿ok? Me dicen siempre, ups, esto lo saquemos. Ok, entonces, si del punto de vista del trabajador estamos ok, pensamos del punto de vista de la firma. Nada de nuevo bajo el sol, bajo el sol que se oscurece. Si yo soy una firma, entonces la value function de tener un field job es, como le decía, consideremos la productividad igual por todas partes. Aquí hay una sola productividad que se llama Y chica. Si el macho se hace, el trabajador produce Y chico. Le pago el salario, en la isla I le voy a pagar el salario WI y con una cierta probabilidad se destruye el job y volvemos a vacante. Y el value function de una vacante tengo que pagar un costo y con una cierta probabilidad yo relleno mi vacante, por lo cual paso a la value function de un field job. Ok. Una vez más, no estoy haciendo nada que no sea escribir estas dos cosas juntas, básicamente escribir RBI más que escribir J, estoy sustituyendo de la expresión aquí arriba la expresión de J mayúsculo, ¿ok? Y entonces tengo esta expresión que está aquí abajo. Ok, entonces, ¿qué hace la firma? Y esta es la única diferencia con el modelo, si quieren, de non-directed search. La firma que hace maximiza el valor de abrir una vacante, ¿ok? ¿Qué hace? Elige el nivel de salario, ¿ok? Esto es porque estamos en una situación de wage posting, o sea, le estoy diciendo que la empresa es la que elige el salario, ¿ok? Estamos con wage posting, por lo cual yo maximizo mi valor de abrir una vacante, ex ante, por supuesto el valor ex ante, decidiendo qué salario, y la mega diferencia, proponer, y la mega diferencia es esta. ¿Quién es esta ecuación? Esta ecuación es la ecuación 1 que les decía que hemos visto antes. ¿Dónde está? Esta. O sea, yo le estoy diciendo, la empresa, cuando elige qué salario proponer, está interiorizando el hecho que, o sea, sabe perfectamente, porque aquí es perfect information, ¿ok? Que
Para el trabajador hay un trade-off. Si el salario es más alto, la probabilidad de encontrar un trabajo es más baja. ¿Ok? ¿Cómo se entiende la diferencia con, o sea, en términos de la modelización no debería parecerle algo extraño, pero en términos de la lógica, o sea, se tienen que dar cuenta que, como siempre, cuando yo pongo un such that aquí, le estoy diciendo que yo estoy interiorizando, o sea, tengo un constraint. Ahora, si este constraint viene de la parte de trabajador e empresa, perdón, de la parte del trabajador, y es o sea, el trade-off que el trabajador tiene, y este constraint lo pongo dentro del problema de la empresa, se dan cuenta que es probable, o sea, no sé si ya tienen la intuición de dónde vamos a llegar en términos de resultados. O sea, es siempre el mismo problema. Si yo le digo que hay una externalidad, ok, entonces el problema del search and matching, del modelo search and matching básico es que hay externalidades, ¿verdad? Más la gente, más yo busco, o sea, más gente desempleada hay buscando, más es fácil para la empresa rellenar la vacante, pero más es difícil para el trabajador encontrar un trabajo. Todo el problema o cualquier otra externalidad, o sea, si yo estoy produciendo y emito CO2, ¿ok? Si yo no pongo el constraint dentro de mi problema de maximización, voy a tener esto me abre la puerta que el equilibrio de mercado no es un equilibrio eficiente. Pero aquí ya entonces se pueden dar una idea de dónde vamos a terminar, pero veámoslo explícito. ¿Okay? No sé si se entendió bien dónde quiero ir, así que vamos a verlo de manera explícita. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Un problema relativamente simple. Quiero maximizar mi valor de abrir la vacante, o sea, quiero ver qué salario propongo. Tengo un constraint. Como además en equilibrio tenemos free entry, hacer la first order condition de esto, ¿cómo decir? Puedo perfectamente reescribir el problema así, ¿ok? Porque además consideremos que tenemos siempre free entry. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer? Escribir una first order condition, ¿ok? Entonces, clear drawing, perdón. La first order condition de esta expresión y después le voy a sustituir el constraint. First order condition con respecto al salario. Entonces, ojo chico, cuando yo estoy maximizando esta expresión con respecto, o sea, o sustituyen el constraint o lo hacen después, no importa, pero la first order condition es, yo reconozco que hay una relación, ¿se acuerdan? Hay una relación entre teta y w, la que viene de aquí, ¿ok? Por lo cual, cuando yo maximizo, tengo la derivada di Q con respecto a tightness por la derivada de tightness con respecto al salario, ¿ok? Que es la primera parte, por ¿cómo se llama? Perdón. La derivada de un producto, ¿verdad? El salario entra solo aquí y indirectamente dentro tightness, ¿ok? Esta es la única cosa que le quería decir. Entonces, esta es la first order condition. Si después de esta first order condition tengo que escribir, tengo que buscar perdón. De esta first order condition, ¿ok? Necesito esta expresión extra, ¿ok? Y de dónde me saco esta expresión, o sea, de dónde veo cómo el tightness reacciona con respecto al salario, bueno, de la condición del constraint, ¿ok? Por lo cual, de la condición del constraint, yo me estoy yendo a recuperar esta expresión aquí. ¿Estamos bien? No sé si estoy media... no sé si me estoy expresando bien. ¿Se entiende todo lo que estamos haciendo? First order condition, este es el constraint para
que me sirve para recuperar esta expresión, la expresión de la derivada de teta con respecto a wage. Sí, Juan, ¿estamos bien? Profe, en la slide anterior, Sí. ¿por qué no aparece el denominador de la maximización? Porque estamos diciendo que toda esta expresión es igual a, perdón, sí, porque todo esto tiene que ser simplemente ser igual a 0, ¿ok? Entonces, en realidad lo que me interesa es simplemente el numerador, porque BI es igual a 0. Gracias, profe. De nada. Sí, efectivamente, no olvidémonos que estamos siempre con free entry, toda esta parte es siempre igual. ¿Qué estaba diciendo? Sí, ok. Entonces, cuando yo calculo de esta expresión aquí la derivada de tightness con respecto al wage, me queda una expresión donde hay, bueno, tightness, este RDU, y aquí reconocemos a alguien. Esta es la elasticidad de la job filling probability con respecto a tightness. Si se acuerdan, cuando hemos hablado del modelo de Mortensen en Pissarides, la versión básica, le decía, llamemos esta elasticidad, llamémosla eta of theta, ¿ok? Y es siempre la misma elasticidad, ¿ok? Entonces, si a este momento yo retomo la first order condition y sustituyo la expresión que tengo aquí con la que encontré y me la rearreglo, voy a obtener esta first order condition que todavía creo que no le parece súper explícita porque aquí hay esta eta of theta más 1 menos eta of theta, entonces es un weighted average, pero todavía me queda este RU. Y habíamos dicho que en términos económicos esta es una value function, no sé bien qué significa. Nosotros cuando hemos hablado de wage, ¿ok? Hemos dicho siempre, por ejemplo, encontramos la wage function, bueno, no queremos quedarnos con U mayúsculo. Entonces, si yo voy a sustituir una vez más la expresión de U y la expresión de vacantes en equilibrio, ahora sí, entonces con todas estas sustituciones, llego a algo que le debería parecer conocido. Memoricen, o sea, aquí tenemos salario en la isla I, ¿ok? Es un weighted average entre, aquí tenemos eta, 1 menos eta, y que weighted average entre Z y algo que es la productividad más el hecho que el costo de C por teta es el costo de la vacantes, ¿ok? Es C multiplicado vacantes dividido por U. ¿Le acuerda algo esta expresión? Si yo hago un salto cuántico, si yo hago un salto a las slides que teníamos del modelo Mortensen en Pissarides, pero sin todo esto dibujo. No sé si reconocen. ¿Dónde estábamos? La wage function. Pensé que la tenía lista en las slides correcta, en verdad no. Aquí. Reconocen que esta es la wage function que habíamos encontrado cuando teníamos el modelo de Mortensen en Pissarides. La diferencia es que aquí tienen en beta, mientras que nosotros ahora tenemos el eta of theta. O sea, o de nuevo, si se acuerdan mirando lo que era el problema del social planner,
está la definición de eta of theta, ¿se acuerdan? Exactamente la misma. Cuando uno resuelve el problema del social planner, llega entonces a la condición de ocios, que nos decía, si esta elasticidad de la job filling rate con respecto a tightness es igual al bargaining power, beta, de trabajadores, entonces estamos con un equilibrio de mercado que es el equilibrio eficiente. Pero en la wage function entra beta, no es que entra eta o theta, ¿ok? Esto, en la wage function entra beta. Si por razones, decimos, por razones del... que nosotros no manejamos directamente, ¿verdad? Si este beta es igual a eta, entonces estamos bien. ¿La ven la diferencia con lo que tenemos ahora? Ahora en la wage function no entra beta, de hecho no hay bargaining power porque no hay bargaining, ¿verdad? Aquí hay solo wage posting. Pero lo que me dice esta situación es que sí o sí, o sea, el wage que sale, si yo lo interpreto como lo habíamos visto con el, ¿cómo se llama? Con el social planner en el modelo anterior, esto me está diciendo que la eficiencia la obtengo siempre. O sea, o dicho de otra manera, que la condición de ocios se respeta siempre, porque aquí entra exactamente la elasticidad de la matching de la Q of theta con respecto a theta. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia con el resultado de antes? O sea, no lo quiero confundir en el sentido que aquí no hay bargaining, pero yo lo que le estoy mostrando es el equivalente de la wage, o sea, tenemos una expresión para el salario que comparado con lo que salía del bargaining, me muestra que estoy básicamente siempre con la condición de optimalidad, con lo que habíamos llamado la condición de ocios que se respecta. Se ve la diferencia con, o sea, también la diferencia con el puro wage posting, porque se acuerdan, habíamos visto que en el caso de puro wage posting, que significa básicamente que la empresa tiene todo el bargaining power, no es que estamos siempre en la eficiencia, para nada. Esta situación sí me devuelve, si quieren, a una situación de mercado, un equilibrio de mercado eficiente. ¿Por qué? Porque básicamente la empresa está, lo que les decía, poner un such that, poner el constraint en el problema de la empresa es básicamente, en palabras, decir que está internalizando la externalidad que existe en este tipo de modelo, que son un problema, una externalidad de tipo de congestión. ¿Se ve la diferencia, chicas y chicos, con lo que hemos visto? De hecho, tengo que decir chicas y chicos, porque ahí está solo Javiera. Ahora, como es sobreviviente. Sí. Sí, profe. Súper. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes eligen trabajar con un modelo de este tipo, se dan cuenta que es inútil, o sea, si pueden estudiar, por supuesto, de, ¿cómo se dice? Pueden usar este modelo para estudiar, ¿cómo se dice? Preguntas varias. Claramente yo no me puedo poner una pregunta tipo cuál tiene que ser el valor óptimo de alguna política de intervención en el mercado laboral, porque no hay ningún espacio aquí. Ya el modelo me dice que el equilibrio de mercado es eficiente. ¿Por qué un equilibrio de mercado? Esto no lo dije explícitamente. Se considera un equilibrio de mercado porque al final aquí todo el mundo es price taker, ¿ok? Entonces, perfect information, price taker, es un modelo competitivo. O sea, desde aquí sale el adjetivo competitive, ¿ok? Ya. Como les decía, es bien cortito porque básicamente este es mi mensaje principal. Entonces,
Cuando ustedes escuchan competitive search, tienen que entender de qué tipo estamos hablando. Estamos hablando de directed search y wage posting. La conclusión principal es que el equilibrio es siempre eficiente, o sea, el equilibrio de mercado. Y entonces, la única cosa que le quería mostrar yo aquí es en términos de ¿cómo se llama? De los gráficos que están en el paper y que después cómo se puede extender. Entonces, en el paper le dice, esta es nuestra condición, como les decía, la condición que viene la condición número, la ecuación número 1, la que viene del punto de vista del trabajador, ¿ok? Lo que nos dice que hay un trade-off entre, perdón, esta condición aquí, ¿ok? Claro que para que sea convexa le tienen que poner una serie de hipótesis sobre la matching function, ¿ok? No es que cualquiera matching function lo hace. Del punto de vista de la empresa, entonces, esto es para decirle, un modelo de este tipo lo podemos representar con lo que saben siempre, o sea, ISO profits y básicamente curva de indiferencia por el trabajador. Solo que aquí la curva de indiferencia no es entre dos bienes, es básicamente entre salario y tightness, porque me da o sea, yo estoy indiferente entre tener ese alto salario, pero baja probabilidad de encontrar un trabajo. Ojo que aquí hay tightness, no es F of tightness, pero F of tightness es una función de tightness, ¿ok? O si no, puedo tener la otra, para estar indiferente, otra combinación, bajo salario, pero me tienen que dar alta probabilidad de encontrar un trabajo. Esta función tiene dos asíntotos, se va a infinito por si el salario llega a RU, ¿ok? Entonces, bueno, esto es básicamente graficar, dibujar esta función aquí, ¿ok? Si el salario se va a RU, aquí se va a cero, la cosa f of theta tiende a infinito, y viceversa por un salario que se va a infinito, f of theta se va a cero. Y del punto de vista de la empresa tengo la isoprofits, ¿ok? Entonces, este modelo me dice, bueno, el equilibrio es eficiente, me voy a poner en un punto en el cual el marginal rate of substitution, si quieren, entre salario y tightness, es el mismo para empresa y trabajador, ¿ok? Y entonces voy a tener lo que va a ser la elección del salario. Ahora, esto es si tengo una empresa, entonces, o un tipo de una empresa por lo cual cada vez que hay un match se produce Y. Veamos esto y aquí paro. Hasta con esto parte del modelo paro aquí. ¿Ok? Entonces, aquí le está mostrando una situación en la cual tengo siempre un trabajador, los trabajadores son homogéneos, por lo cual tengo una curva de indiferencia, pero tengo dos ¿cómo se llaman? Isoprofit curves, dos curvas de pucha, me sale el término, isoprofit, se dice ¿Hizo utilidad o hizo ingreso? Eso, hizo utilidad. Gracias, perdón, tuve un momento de blackout. Ok, entonces hay dos. ¿Por qué hay dos? Una la llama VH y la otra la llama VLOW. Básicamente le estoy diciendo que cuando yo abro vacantes, en realidad puedo tener dos niveles de productividades. Uno es Y, si quieren, H, y la otra es Y low. Y YH por high es mayor que Y low. ¿Ok? Entonces, una firma es más productiva. O sea, si el match se realiza en la firma high, esta tiene una productividad más alta que la empresa que llamamos low. ¿Ok? Ahora, ¿entienden? Se ve simplemente la intuición. Se ve porque la que tiene la productividad más alta tiene una isoprofit, como diría, más plana que la otra, por lo cual esto me está diciendo, si yo tengo una empresa con una productividad más alta, me va
a proponer un salario más alto que la empresa con productividad más baja. ¿Cuál es la intuición en este caso? O sea, aquí le está diciendo, yo, empresa con productividad alta, voy a preferir pagar un salario más alto, ¿ok? Pero tener una probabilidad de rellenar la vacante más alta también. Ojo que aquí es siempre teta, ¿eh? ¿Se entiende la forma? Solo intuición, ¿eh? Porque uno es más plana que otra, básicamente. Entonces, aquí la con salario más alto tiene mayor probabilidad de llenar la vacante. No entendí eso. Sí, mira, o sea, punto primero, estamos de acuerdo que básicamente esto le está diciendo, si estamos de acuerdo del por qué la ISOPROFITS se dibuja así, y esto ahora lo vamos a ver, la condición final es una empresa más productiva va a preferir una combinación de salario alto y, ojo que aquí entonces, acuérdense que Q of theta, que es la probabilidad de rellenar una vacante, es Q primero of theta en negativo, ¿no? Entonces, menor es tightness, mayor es la probabilidad de rellenar la vacante. Entonces, la empresa high productivity prefiere una combinación con salario alto, o sea, tiene que pagar un salario alto, tiene un instantaneous utility más baja, pero tiene una mayor probabilidad de rellenar la vacante. O dicho de otra manera, 1 dividido por Q of theta, que sería el tiempo promedio en el cual la vacante está abierta, es más bajo, es más chico, ¿ok? Y entonces mi pregunta es si le parece lógico, o sea, si le parece intuitivo estas dos diferentes combinaciones. Si yo soy una empresa productiva, muy productiva, cada momento que, o sea, ¿cuál es mi costo de tener una vacante abierta? Es que yo estoy perdiendo una grande productividad. Si yo soy una empresa relativamente poco productiva, ¿cuál es mi costo oportunidad? Perder la producción, que pero es relativamente baja. ¿Ok? Entonces, ¿se ve el trade-off aquí? Sí, profe. Sí, se ve. Súper, perfecto. Entonces, básicamente esto es para decirle que si usted trabaja con este modelo, por ejemplo, interpreta los datos diciendo, cuando yo veo una empresa que paga alto salario, interpreto detrás diciendo, esto lo está haciendo porque una empresa es una empresa productiva, más productiva que la otra al lado que está proponiendo un salario más bajo, ¿ok? Y, por ejemplo, siempre estamos hablando de categorías de trabajo comparables. Esto, entonces, es una interpretación. Yo estoy diciendo que la gente ex ante, o sea, los trabajadores son todos iguales, pero hay empresas que son diferentes y el resultado final, en términos de salario, viene de estas diferentes combinaciones. Por lo cual, para mí es muy costoso tener vacante abierta, por lo cual mi ISOPROFITS básicamente es planita. Me está diciendo, yo para bajar un poco el tightness y aumentar mi probabilidad de rellenar la vacante, estoy dispuesta a pagar harto, o sea, de aumentar harto el salario, mientras que tengo una pendiente más siempre en valor absoluto, mayor, significa que, bueno, no estoy dispuesto a sacrificar tanto, porque en realidad cuánto gano cuando yo relleno la vacante es relativamente más chico, si yo soy una empresa poco productiva, ¿ok? Esto es para decirle que se pueden imaginar entonces que si quieren trabajar con este modelo, pueden pensar a una situación con diferentes productividades y por supuesto pueden entrar a poner heterogeneidad aquí, decir que la gente tampoco es la misma, o sea que yo tengo trabajadores con outside option más o menos baja, por ejemplo. Y de este tipo le quería mostrar cuánto faltan. Tenemos justo un par de minutos, justo un par de minutos para darle una idea de una manera interesante, por ejemplo, de usar esto trade-off. Busco un trabajo que es fácil, que tiene una alta probabilidad ¿cómo dice? Que para el cual tengo una alta probabilidad de encontrarlo,
y que pero ofrece un salario bajo o no. Ok, ¿se entiende este el trade-off? ¿Se ve el trade-off del punto de vista de la empresa? Sí, se ve ¿Sí? bien. Súper, perfecto. Entonces, le quería decir, siempre en el mismo paper de Moen, también le dice que yo podría tener ahora la otra combinación, una sola empresa, o sea, una sola, ¿cómo se llama? Isoprofit, pero gente heterogénea. Teta 1 y teta 2 serían la value function, o sea, todo lo que sale del constraint, del value function del trabajador, pero, por ejemplo, podría tener un outside option Z1 más menor que Z2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo, en el caso del paper, ¿cómo se llama? La interpretación era high o low unemployment benefit. ¿Ok? Pero da lo mismo cuál sea la interpretación de Z. Aquí le quiero decir, la idea es, cuando yo tengo un outside option más alto, ¿ok? Puedo buscar un trabajo que tenga una probabilidad de encontrar el trabajo más baja, me lo puedo permitir de buscar algo que tiene una probabilidad de encontrar el trabajo más baja, ¿ok? Cuando tengo la outside option. O sea, si yo estoy, y aquí voy con, se ve la intuición simplemente para decir, tengo gente diferente. Aquí me está diciendo, sí. Perfecto. Entonces, miren, una aplicación que yo encuentro muy interesante es algo que tiene que ver con, inequality. ¿En qué sentido? Perdón, tengo que sacar dónde está. Una aplicación que tiene que ver con inequality, sí. Entonces, y paro por, lo podemos ver. Un paper recién que tiene que si no entiendo mal, va a tener que salir publicado pronto, ¿ok? Donde se habla de wealth accumulation, inequality, y aquí, bueno, aquí hay on the job search, pero lo que es importante es que es un modelo en el cual usan directed search, o sea, en términos del tipo de modelizaciones de labor market que está detrás, es el mismo que hemos visto nosotros. Firm create vacancy competitively in submarkets that differ in the wage offer and the matching probability. Es el mismo mercado del trabajo que hemos visto nosotros, solo que el modelo es más complejo porque es un modelo más de equilibrio general en el cual ustedes tienen también, como han visto en macro con PASTEN, gente que quiere maximizar su intertemporal utility of consumption, y más entretenido aún, gente que no se puede asegurar perfectamente en los mercados financieros, por lo cual necesita acumular riqueza. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen personas que son heterogéneas, no porque sean intrínsecamente diferentes, partimos todos iguales, solo que partimos iguales. Después, cuando estoy trabajando, yo tengo un salario, tengo un ingreso y acumulo riqueza. Ahora, si yo y tú partimos iguales, pero a mí después me llega un shock y se destruye mi match y a ti no, significa que tú puedes continuar a acumular riqueza y yo no. Yo me quedo desempleado y va a ver qué tengo que hacer. Consumir mi riqueza, si tengo unemployment benefit, etc. Entonces, hasta partimos iguales, pero por los diferentes shocks, algunos han acumulado mucha riqueza y otros no. Ahora, el hecho que esto entre básicamente en su outside option, hace de qué manera, si yo tengo harta riqueza acumulada y me quedo desempleado, bueno, no me voy a morir de hambre, voy a desacumular, ¿ok? Y entonces, ¿qué tipo de trabajo voy a buscar? Voy a buscar trabajo que me proponen alto salario, aunque la probabilidad es baja que me contraten. ¿Por qué? Porque igual puedo resistir, entre comillas, tengo mi riqueza. Mientras que si a mí me despiden, o sea, pierdo el trabajo y soy un pobre, una persona con poca plata en la cuenta, o sea, yo voy a tener que buscar
qué tipo de trabajo, con salario bajo, porque es más fácil que me contraten. Esto es un self-reinforcing mecanismo de inequality. Tengo riqueza, tengo wealth acumulada, esto me da un outside option más alto, o sea, me da una posibilidad de buscar salario alto. Entonces, después vamos a tener salario alto, harta riqueza que me permite de acumular riqueza y se ve, es un self-reinforcing. Entonces, hay una interacción interesante entre inequality y labor market frictions. 12:30, paro. ¿Se entendió? Sí, no sé si le interesa, por si acaso le mando, le subo el paper, pero era justo para darle una idea de cómo se puede aplicar a problemas, o sea, hoy en día, quiero decir, cosas que son on the edge of research. Esto no es letra muerta, esto le quiero decir. ¿Se entendió un poco el trade-off que puede haber detrás y cómo la interpretación que dan en este paper, por ejemplo? Yo al menos sí, profe. ¿Sí? Ya. Perfecto. En todo caso, podemos, volvamos a esto con calma, o sea, el miércoles, y en realidad, Directed Search, yo es todo lo que le quiero mostrar es esto, no quiero ir más allá. Estamos ok o sea, estoy ok con el hecho que ustedes sepan qué significa Competitive Search y una de las miles aplicaciones, pero quiero decirle, es un field muy activo. Hay muchos papers que usan esto setting, ¿ok? Por lo cual es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, vamos, yo aquí cierro, mastiquen las cosas, por supuesto lo podemos hablar, cualquier duda, pregunta la vemos de nuevo el miércoles, pero si no, yo el miércoles le tengo otra cosa para mostrarle, voy a pasar a otro pequeño tópico. ¿Ok? Espero que no le resultó demasiado apurado. Ya. Silenzio assenzio, creo che significa silenzio assenso, si dice in italiano, quindi entonces estamos bien. Paro. Vayan a ponerse ¿cómo se llama? Las lentes. No se queden ciegos. Gracias. Gracias, chao. Profe, vaya Nos vemos bien. el miércoles entonces. Gracias, profe. Chao. Profe, Sí, Sebastián. sí, que todavía está grabando. Quizás si le Sí. pregunto algo va a salir grabando. Ya, perdón. Entonces, esto.